Muy buenas noches. Los saludo a Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en el seminario virtual que hemos programado para el día de hoy, que viene a ser el noveno tema complementario, y tiene como título Sanciones a proveedores en las contrataciones con el Estado. Recordando que ya hemos dictado los 12 temas principales de este programa, estamos viendo en la pantalla los títulos, estamos en el noveno tema complementario. La semana pasada se dictó modificaciones al contrato de bienes y servicios. La próxima semana, jueves 29 a las 7 de la noche, vamos a dictar casos prácticos, modificaciones al contrato de bienes y servicios. Y luego 2 temas más y culminamos con la exposición. Estos 2 últimos temas es muy probable que se dicten en una sola semana o de repente en el mismo día, porque tenemos unas actividades que desarrollar y necesitamos apurar la culminación de esto. Por si acaso estén preparados, porque los temas 11 y 12 probablemente se dicten muy seguido. Vamos a ver el calendario. Estamos 22, 29... 29, sí, se van a tener que dictar el 6, uno de ellos, y el otro el día 6, el 11 o el 12, por si acaso les estamos avisando para que estén preparados. Ya ahí tenemos una dificultad con las fechas, pero ya se va a anunciar eso. Muy bien, entonces la exposición del día de hoy está referida exclusivamente a la ley de contrataciones del Estado y su reglamento, ¿no? Recordándoles pues que en nuestro país existen varios marcos normativos que regulan los procedimientos de contratación adicional al marco general, que es la ley de contrataciones del Estado, ley 30225 y su reglamento. ¿No? Por ejemplo, tenemos pues que Petroperú tiene su propio reglamento de contrataciones, las cajas municipales también, Reconstrucción con Cambio también tiene su propio reglamento, y existen así otras normas que facultan pues a ciertas entidades o de repente por temporalidad a realizar algunas contrataciones de manera diferente. Pero el marco general es la ley de contrataciones del Estado. Entonces, esta ley, la 30225, establece la potestad sancionadora. En el numeral 50.1 de la Ley de Contrataciones del Estado, se señala que el Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que desempeñen como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, ¿no? Entonces, primero tenemos acá que existe un órgano colegiado, que es el Tribunal de Contrataciones del Estado. Anteriormente, hace muchos años, las propias entidades públicas, creo que era con el RUA, las propias entidades públicas podían sancionar a los proveedores, ¿no? Luego ya eso se modificó y ahora existe un tribunal que está conformado por 3 vocales, un presidente y dos vocales más, que de manera colegiada determinan si se sanciona o no a un proveedor. Fíjense acá también, se sanciona a los proveedores, a los participantes, a los postores, a los contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñan como residentes o supervisor de obra. Este tribunal cuenta con plena autonomía e independencia en el ejercicio de su función. O sea, el tribunal es distinto al OCE, por si acaso. El tribunal no es lo mismo que el OCE. El tribunal es un ente colegiado, ¿no? Repito, compuesto, cada sala se compone de 3 vocales. Creo que ahorita son como 14 vocales, me parece, hay como 6 salas. Este tribunal tiene la función de, una de sus funciones es aplicar las sanciones de multa. O sea, ya acabamos un poco cerrando el tema, ¿no? Primero hay un tribunal a quienes se sanciona: a proveedores, a participantes, a postores, a contratistas, a subcontratistas y a profesionales como residentes o supervisores de obra. Luego se señala que este tribunal, las sanciones que imponen son de multa, inhabilitación temporal o definitiva. Justamente, nuevamente repito, ¿no? A los proveedores, participantes, postores, según corresponde. Pero también dice que puede aplicar multas a las entidades. O sea, si una entidad participa como proveedor en un procedimiento de selección, ¿no?
ya sea como participante, como postor, como contratista o subcontratista, e incurre en una causal de sanción, el tribunal no lo inhabilita, sino dice le aplica multa, ¿no? O sea, no se puede inhabilitar a una entidad pública, según su marco normativo, sino se le aplica una multa. Muy bien, entonces, ya un poco más acotando este tema, el numeral 257.1 del artículo 257 del reglamento, en concordancia con lo que hemos señalado, nos indica que son sujetos pasibles de sanción, proveedor, participante, postor, contratista, subcontratista y los profesionales que desempeñan como residente o supervisor de obra. O sea, nos repite un poco lo que habíamos visto en la ley y vamos a definir qué cosa es un proveedor. Un proveedor es toda persona natural o jurídica que vende o arrienda bienes, presta servicios en general, consultoría de obra o ejecutor de obras, ¿no? O sea, este es lo general, un proveedor. ¿Quién es un participante? Un participante es un proveedor, o sea, que ha realizado su registro para intervenir en un procedimiento de selección. El participante es el proveedor que tiene su RNP, ¿no? Registro Nacional de Proveedores, y se ha registrado en un determinado procedimiento de selección, o sea, su condición de proveedor cambia a participante. Y postor es la persona natural o jurídica que participa en un procedimiento de selección desde el momento en que presenta su oferta. O sea, un postor es el participante que ya presentó su oferta en el procedimiento de selección. O sea, proveedor, todos los que tienen RNP, participante, el proveedor que se registró en el procedimiento de selección, y postor, el participante que presentó su oferta, cambia su condición a proveedor. Contratista es el postor que se le adjudica la buena pro y suscribe el contrato con la entidad. O sea, se presentan varios postores, uno se le adjudica la buena pro, a ese presenta los documentos para suscribir el contrato y logra suscribir el contrato. Entonces su condición es la del contratista. Subcontratista es la persona natural o jurídica que subcontrata con el contratista, o sea, con él, ¿no? Determinadas prestaciones no esenciales con la aprobación previa de la entidad. O sea, un contratista puede subcontratar parte de las prestaciones, ¿no? Con otro proveedor, cumpliendo evidentemente lo que señala el reglamento. Y los profesionales que desempeñan como residente o supervisor es la persona natural o el residente que labora o es residente como supervisor en una obra contratada por una entidad pública, ¿no? O sea, estos profesionales solamente son dos, residente o supervisor de obras. O sea, todos estos sujetos de los cuales hemos hablado son aquellos que podrían eventualmente ser sancionados por el tribunal, además de las entidades públicas, ¿no? Las entidades públicas también pueden ser sancionadas, pero repito, solamente con multa. Ahora, para que puedan ser sancionados, tiene que estar definidas las causales que determinan esa sanción, y eso es lo que conocemos como las infracciones administrativas. El artículo 50 de la ley establece cuáles son las infracciones por las cuales un proveedor, un participante, un postor, un contratista, ¿no? Podría, o un profesional como residente o supervisor de obra, podría ser sancionado. Y estas infracciones, repito, están en el artículo 50 de la ley, pueden ser por desistirse o retirar injustificadamente su oferta. Si yo presento mi oferta en un procedimiento de selección y la retiro o me desisto de esa oferta, puedo ser sancionado con una multa. Incumplir injustificadamente, recordemos siempre esta palabra, injustificadamente, con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar los acuerdos marcos, ¿no? Si a mí me otorgan la buena pro y no suscribo el contrato, puedo ser sancionado también con una multa. Contratar con el Estado estando impedido conforme a ley. El artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado establece los impedimentos para contratar con el Estado, ¿no? Entonces, si un proveedor que está impedido, está en una de esas causales previstas en el artículo 11 de la ley, a pesar de ello, contrata con el Estado, ¿no? Puede ser también
inhabilitado. La D, subcontratar prestaciones sin autorización de la entidad o por un monto mayor al porcentaje permitido, o cuando no cuente con inscripción vigente en el RNP, esté impedido o inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado. Les había dicho que un contratista puede subcontratar parte de sus prestaciones no esenciales, pero esto tiene que ser con autorización de la entidad en un porcentaje permitido, que debe estar en las bases, ¿no? Y este subcontratista debe contar con inscripción vigente en RP, no debe estar impedido, ni inhabilitado, ni suspendido para contratar con el Estado. Si estuviera impedido, inhabilitado o suspendido, y a pesar de ello, o no tuviera RNP, a pesar de ello, subcontrata prestaciones, eso es una infracción y se sanciona con multa. O si subcontrata sin autorización de la entidad o en montos mayores, ¿no? También se sanciona con multa. Incumplir la obligación de prestar servicios a tiempo completo como residente. Esto es lo que habíamos para los residentes y supervisor. Cuando un residente o un supervisor incumple la obligación de prestar servicios a tiempo completo en la obra, sanciona con multa. Otras infracciones: ocasionar que la entidad resuelva el contrato, incluidos los acuerdos marcos, y siempre que dicha resolución de este contrato, de este acuerdo marco, haya quedado consentida o firme en la vía conciliatoria o arbitral. O sea, si tenemos un contrato suscrito con una entidad pública y la entidad pública resuelve ese contrato y esa resolución del contrato queda consentida o administrativamente firme, ¿no? También es una infracción que se sanciona con inhabilitación para contratar con el Estado. No proceder a sanear al saneamiento de los vicios ocultos. O sea, si ustedes revisan las bases de los procedimientos de selección, ¿no? En el capítulo 3 hay una parte donde habla plazo de responsabilidad por vicios ocultos. Entonces, si dentro de ese plazo de responsabilidad de los vicios ocultos se determina que existe algún vicio oculto cuya existencia ha sido reconocida por el contratista o declarada en la vía arbitral, también se sanciona con una inhabilitación. Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago. Hay contratos que tienen prestaciones accesorias, uno u otras prestaciones que deben desarrollarse después que se ha efectuado el pago con la entidad, ¿no? Por ejemplo, algún mantenimiento, alguna renovación de una licencia, no sé, hay situaciones que en las bases se ha establecido. Y si el contratista se niega a cumplir con esas obligaciones, también se le sanciona con inhabilitación. Estas son las infracciones más comunes y más graves: presentar información inexacta a las entidades, al tribunal, al RNP, al OCE, etcétera, etcétera, ¿no? Y que esta información tenga la condición de cumplir un requerimiento técnico mínimo, un factor de evaluación, o que represente un beneficio o ventaja, también se sanciona con inhabilitación. Acá son dos condiciones: uno, presentar el documento con información exacta, y que ese documento represente una ventaja o un beneficio para la persona que lo está presentando. En ese caso también se inhabilita al proveedor. Y esta es la más grave de todas: presentar documentos falsos o adulterados. Esta es información inexacta, que es información que no es concordante con la realidad. Y este es presentar documentos que han sido falsificados o adulterados. Esto se sanciona con una inhabilitación, y vamos a ver ahora que es por un periodo mayor. Y finalmente, las cuatro últimas infracciones: suscribir contratos o acuerdos marcos sin contar con inscripción vigente en el RNP, o suscribir contratos por montos mayores a la capacidad de libre contratación para el caso de obras, o en especialidades o categorías distintas a las autorizadas en el RNP para el caso de los consultores de obras. Los consultores de obras se les asigna una especialidad y una categoría. Entonces, si un consultor de obra suscribe un contrato en una especialidad que no está autorizada o una categoría distinta, se le sanciona con multa. Perfeccionar el contrato: luego de notificado en él, se hace la suspensión, recomendación de nulidad o la nulidad del procedimiento de contratación
dispuesta por el OCE en el ejercicio de sus funciones, se sanciona con multa. El OCE monitorea los procedimientos de selección de oficio o por alguna queja o denuncia que reciba. Entonces, por esas acciones de supervisión que realiza el OCE, puede notificar a través del SEACE, ¿no? La suspensión del procedimiento de selección o la recomendación de nulidad del procedimiento de selección. Y si hubiera una suspensión o una recomendación de nulidad y a pesar de esa notificación que aparece en el SEACE, el proveedor suscribe el contrato con la entidad, no perfecciona el contrato, también se sanciona con multa. Por eso que siempre hemos recomendado que si yo estoy participando en un procedimiento de selección, tengo que hacerle seguimiento diario a mi proceso, aún hasta antes de la suscripción del contrato. Porque podría ser que yo esté presentando mis documentos para suscribir el contrato, esté en el periodo de discusión del contrato y el OCE esté notificando una acción de supervisión que determine la suspensión del procedimiento de selección. Y si yo no me doy cuenta, suscribo el contrato, puedo ser sancionado con una multa. Formular fichas técnicas o estudios de preinversión o expedientes técnicos con omisiones, deficiencias o información equivocada o supervisar la ejecución de obras faltando el deber de velar. Eso también se sanciona con multa la primera vez y si es reincidente con inhabilitación. Presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas u observaciones. La primera vez con multa, si es reincidente con inhabilitación. Esto se refiere al caso de concursos públicos o licitaciones públicas que existe la posibilidad que los participantes soliciten la elevación de cuestionamientos al OCE, ¿no? Si es que consideran que existen transgresiones a la normativa en el pliego de absolución de consultas o en las bases integradas. Entonces, se han visto situaciones que se utiliza este procedimiento solamente para dilatar el procedimiento de selección, ¿no? Y se presentan cuestionamientos maliciosos o que están totalmente infundados, ¿no? O sea, con el único fin de dilatar el procedimiento de selección. Entonces, si se determina esto, ¿no? El tribunal igual puede sancionar la primera vez con multa y si es reincidente con inhabilitación. Ahora, de las resoluciones que yo reviso frecuentemente en el tribunal, hasta ahora no encuentro alguna que se haya sancionado por esta causal, ¿no? Porque es un poco bastante subjetivo, diría yo, ¿no? Poder determinar si un cuestionamiento es malicioso o manifiestamente infundado. No le encuentro acá objetividad. ¿Cómo podemos de manera objetiva, fehaciente y sin temor a equivocarnos, de que los cuestionamientos son maliciosos o manifiestamente infundados? ¿No? O sea, no he visto hasta ahora ninguna resolución. Si alguien sabe de alguna resolución, le agradecería que me la pase para poderla analizar, porque yo no he encontrado ninguna hasta el momento. El artículo 50 también nos habla de la ley, nos habla de las multas, ¿no? De las sanciones. ¿Cuáles son estas sanciones a estas infracciones? Entonces, la multa no puede ser menor al 5% ni mayor al 15% de la oferta económica o del contrato según corresponda. O sea, cuando se va a aplicar una multa, ya tenemos un parámetro. No puede ser menor del 5% ni mayor al 15% de la oferta económica del postor o del contrato según corresponda. En ningún caso será inferior a una UIT. Si no se puede determinar el monto, o sea, no hay oferta económica de repente, como el caso de acuerdos marcos, ¿no? O aún no se ha suscrito el contrato y no se puede determinar este monto, se aplica una multa entre 5 y 15 unidades impositivas tributarias. Por ejemplo, retirar la oferta, no personal el contrato, subcontratar, etc. Como medida cautelar, en la emisión de la resolución que emite el tribunal por la multa, señala que puede señalar, ¿no?, que el proveedor va a estar con el RNP suspendido, ¿no?, durante 3 o a 18 meses, en tanto no pague la multa. O sea, sale la resolución determinando que el proveedor tiene que pagar una multa, ¿no? Y al mismo tiempo en la resolución se señala que en tanto que no se pague la multa, el proveedor queda con su registro suspendido por 3, 5, 6 o hasta 18 meses, ¿no? Dependiendo de la gravedad. El tribunal tiene esa facultad, ¿no?, de determinar entre estos rangos cuál es la multa que aplica y la medida cautelar por qué tiempo. La inhabilitación temporal puede ser de 3 a 36 meses por los supuestos que hemos visto, ¿no?,
en CFG, que puede ser contratar estando impedido, permitir ocasionar que la entidad resuelva el contrato y que esto consentido, no sean avisos ocultos, presentar información inexacta. En esos casos, la inhabilitación temporal es de 3 a 36 meses. En el caso de reincidencia en la infracción, también MIN igual 3 a 36 meses. Cuando se presenta información inexacta, ¿no? La sanción sí es ahí igual de 3 a 36 meses. Y cuando se presenta documentos falsos, el literal J, la sanción es no menor de 36 ni mayor de 60 meses. Este es para el caso de inhabilitación temporal, o sea, 3 a 36 meses en casi la mayoría de los casos, ¿no? Y para el caso de literal J, documentos falsos, 36 a 60 meses. La inhabilitación definitiva se puede dar cuando el proveedor acumule más de 2 sanciones, más de 2 quiere decir 3, que sumen entre ellas 36 meses en los últimos 4 años, ¿no? O sea, si un proveedor en los últimos 4 años acumula más de 36 meses en 3 sanciones, se le puede, el tribunal lo puede sancionar de manera definitiva. O también, si un proveedor es reincidente en presentar documentos falsos o adulterados, se le sanciona con inhabilitación definitiva. O sea, un proveedor presentó un documento falso, lo sanciona por 36 meses y a pesar de que ha sido sancionado, ¿no? Luego vuelve a presentar otro documento falso, ¿no? Es reincidente, puede acarrear una inhabilitación definitiva, ¿no? Esto es lo que señala el artículo 50. Consideraciones respecto al régimen sancionador, que está en el artículo 50, señala el artículo 50 que la responsabilidad derivada de las infracciones previstas en el artículo 50 es objetiva. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que el tribunal no hace un análisis de la causalidad, ¿no? O sea, si el proveedor tuvo o no la intención de cometer la sanción. No se hace un análisis subjetivo de la infracción cometida, sino basta con que el tribunal determine que existe la infracción, va a sancionar. A eso se refiere, ¿no? Salvo, dice, en los supuestos previstos en los literales A, B, H y E, ¿no? A es desistirse o retirar injustificadamente su oferta, incumplir el B, injustificadamente la obligación de perfeccionar el contrato, H, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato y la N, presentar cuestionamientos maliciosos. Solamente en esos casos se puede aplicar responsabilidad subjetiva, ¿no? Además señala el artículo 50 que estas sanciones, luego de que han quedado firmes, ¿no? Se publican en el Registro Nacional de Proveedores. La publicación incluye información de los socios o titulares y de los integrantes de los órganos de administración, así como el récord de sanciones en los últimos 4 años. La inhabilitación o multa que se imponga no exime de la obligación de cumplir con los contratos ya suscritos. O sea, si un proveedor tiene contratos suscritos y luego de eso se le inicia un procedimiento sancionador y es sancionado con inhabilitación o con una multa, eso que determina pues su suspensión de su RNP hasta que no pague, eso no implica que los contratos que ya tiene suscrito este proveedor no tienen que paralizarse. No, el proveedor tiene que cumplir con su obligación de ejecutar esos contratos, ¿no? A pesar que esté sancionado. La sanción es para las contrataciones posteriores, no para las que ya se han efectuado antes de la sanción. Los profesionales sancionados por el tribunal, ¿no? De acuerdo al literal E, no pueden integrar el plantel de profesionales propuestos ni participar brindando servicios en un contrato con el Estado mientras dure esta sanción. Si se determina que en una oferta hay un proveedor que ha sido sancionado, hay un residente o un supervisor, ¿no? Que ha sido sancionado, la propuesta debe ser descalificada. Esto es lo que nos señala el artículo 50 de la ley. Ahora, en el caso de consorcios, ¿no? El artículo 258 del reglamento
señala que las infracciones cometidas por un consorcio en el procedimiento de selección o en la ejecución del contrato se imputa a todos los integrantes del consorcio, aplicándose a cada uno de ellos las sanciones que le correspondan, salvo que, dice, por la naturaleza de la infracción, la promesa formal del consorcio, el contrato del consorcio o el contrato suscrito con la entidad, se permita individualizar la responsabilidad. La carga de la prueba corresponde al presunto infractor. O sea, existen 4 supuestos para el caso de las sanciones a los consorcios que se puede determinar la individualización de la infracción, ¿no? O sea, puede el tribunal, por ejemplo, son 3 integrantes, ¿no?, de un consorcio que tienen un procedimiento sancionador y el tribunal evalúa, ¿no?, según lo que solicita los proveedores en el trámite del procedimiento sancionador, que se individualice la responsabilidad. Entonces podría ser que se presente eso y solamente se infraccione a uno o alguno de ellos, ¿no? Por naturaleza de la infracción, es según los literales C, I y K, o sea, contratar con el Estado estando impedido, claro, es evidente, ¿no? Si son 3 integrantes del consorcio y uno de ellos está impedido, no se puede sancionar a los otros 2, pues solamente se sanciona al que estaba impedido, ¿no? Entonces, en ese supuesto, o sea, se inicia un procedimiento sancionador a todo el consorcio, pero los integrantes del consorcio que no estaban impedidos solicitan, ¿no?, la individualización para que se sancione solamente al que estaba impedido, ¿no? La I, que es presentar información inexacta, si se inicia un procedimiento sancionador por presentación de información inexacta a un consorcio, pero del documento presentado se puede determinar quién es el responsable de la presentación de ese documento, también se puede individualizar y sancionar solamente al responsable de presentar ese documento. Y el K, suscribir contratos o acuerdos marcos sin contar con inscripción vigente en el RNP o montos mayores, ¿no? Igual, ¿no? Si hay un consorcio y solo uno de ellos estaba inhabilitado o no tenía RNP vigente, ¿no?, se sanciona solamente a ese proveedor, ¿no? Los otros 2 no tienen responsabilidad ahí. Entonces, esto es por la naturaleza de la infracción. Si es que en la promesa formal de consorcio también existe información que permita al tribunal de manera objetiva, ¿no?, individualizar, ¿no? Por ejemplo, para el caso de presentación de información inexacta, ¿no?, si en la promesa formal de consorcio se ponen las responsabilidades, ¿no? El integrante A asume la responsabilidad por la carta fianza. El integrante B asume la responsabilidad por los documentos de personal clave, ¿no? Él es el que está poniendo el personal clave, ¿no? Y así, si la promesa de consorcio permite individualizar a quién presentó el documento inexacto o quién es el sujeto que cometió la infracción, ¿no? El tribunal puede individualizar y solamente sancionar a uno o varios de ellos que son los que tienen la responsabilidad directa de la comisión de la infracción. No es lo mismo en el contrato de consorcio o el contrato con la entidad, ¿no? Que en estos documentos se permita individualizar al o a los infractores para liberar de responsabilidad a los demás integrantes del consorcio. O sea, existe esa posibilidad, ¿no? Si un consorcio está con un procedimiento sancionado en el tribunal, se puede solicitar la individualización de la responsabilidad. El Tribunal de Contrataciones del Estado toma conocimiento de las infracciones que hemos señalado, ¿no?, a través de notificación de la entidad. La entidad pública tiene la obligación de informar al tribunal de la existencia de una infracción por denuncia de terceros. O sea, cualquier persona ajena a la entidad no podría presentar una denuncia al tribunal indicando que existe un proveedor, un contratista, un participante que debe ser sancionado por petición motivada de órganos del OCE, del RNP, por ejemplo, ¿no?, por petición motivada de otras entidades públicas
o de oficio, ¿no? El mismo tribunal, cuando está llevando un procedimiento sancionador, por ejemplo, ¿no? Determina que existe una causal de infracción, el mismo tribunal puede ordenar que se inicie el procedimiento sancionador, ¿no? O sea, de esta manera el tribunal toma conocimiento de las infracciones de los proveedores, ¿no? Las entidades públicas, decía yo, tienen la obligación de informar al Tribunal de Contrataciones del Estado la existencia de alguna infracción. Toda denuncia o petición que hagan las entidades o cualquier otro proveedor no tiene la identificación, debe tener la identificación del proceso de contratación, la identificación del presunto infractor, cuál es la infracción imputada y los documentos que sustentan la denuncia. Cuando la infracción es detectada por la entidad, está obligada a comunicarlo al tribunal bajo responsabilidad, ¿no? Remitiendo un informe técnico que cumpla con todo lo que está señalado acá, además que tenga una opinión sobre la existencia de la infracción y del daño causado a la entidad. El incumplimiento de la obligación de la entidad de comunicar, ¿no? Las infracciones se pone en conocimiento del órgano control institucional o de la Contraloría de la República para el deslinde de responsabilidades. En todos estos casos, la decisión de iniciar el procedimiento sancionador corresponde al tribunal. O sea, si bien es cierto, se informa al tribunal la presunción, ¿no? de un hecho que puede ser sancionado, de una infracción, corresponde al tribunal decidir si se inicia o no un procedimiento sancionador. O sea, puede ser que presentemos una denuncia al tribunal, ¿no? Pero eso no quiere decir pues, de que por el hecho de presentarla ya se va a iniciar. El tribunal evalúa el caso y, de ser el caso, determina el inicio del procedimiento sancionador o, si no, puede determinar el archivo del caso, ¿no? Si es que el tribunal evalúa y determina que no existe motivo suficiente para iniciar un procedimiento sancionador. El artículo 260 del reglamento nos señala cuál es el procedimiento de estos, cómo se desarrolla el procedimiento sancionador en el Tribunal de Contrataciones del Estado. Una vez que se pone la denuncia, ¿no? o petición motivada o el OCE, o el mismo tribunal que de oficio determina un hecho a sancionar, y el tribunal toma conocimiento, una vez que el tribunal toma conocimiento, tiene un plazo de 10 días hábiles para hacer la evaluación. Si considera que hay indicios suficientes, emite el decreto iniciando el procedimiento sancionador. En ese mismo plazo, en esos 10 días, el tribunal puede solicitar a la entidad información relevante adicional o un informe técnico legal complementario. Las entidades están obligadas a remitir la información adicional solicitada por el tribunal en un plazo que no debe exceder los 10 días hábiles bajo responsabilidad. Vencido ese plazo, con la contestación de la entidad o sin ella, y siempre que se determine la existencia de indicios suficientes de la comisión de la infracción, el tribunal dispone el inicio del procedimiento administrativo sancionador dentro de los 10 días hábiles siguientes. Si se advierte que no existen indicios suficientes para el inicio del procedimiento sancionador, ¿no? el tribunal determina el archivo del expediente. Si hubiera algún hecho que deba denunciarse al Ministerio Público o al Sistema Nacional de Control, no se notifica. Si el tribunal dispone el inicio del procedimiento sancionador, ¿no? Notifica al proveedor a través del SEACE o del RNP, a través del RNP consignado del correo consignado en el RNP, ¿no? Si es que está dado la autorización para notificación por correo o por notificación física. O sea, cuidado de que los que interactúan con el SEACE, ¿no? Es muy probable que ya hayan autorizado el uso de notificaciones a través del correo del RNP, ¿no? A veces sin darse cuenta, de repente, ¿no? Les ha llegado una notificación y han autorizado a ser notificados por el correo del RNP, porque he visto casos donde los proveedores me dicen, nunca me llegó la notificación. No es cierto, pues, porque
Las notificaciones no llegan en la mayoría de los casos en físico. Solamente le llegan en físico o el tribunal tiene que notificar en físico a aquellos proveedores que no han autorizado el uso del correo electrónico del RNP. Pero la mayoría de proveedores ya lo han hecho muchas veces sin darse cuenta, porque al interactuar, ¿no? Han contestado una notificación, han hecho clic o al ingresar en la mesa de partes virtual, ¿no? De repente ahí hay una autorización expresa para ser notificados por correo. Entonces, en esos casos, la notificación, los proveedores tienen que revisar el correo del RNP donde les va a llegar la notificación para que el proveedor ejerza su derecho a defensa dentro de los 10 días hábiles siguientes de haber sido notificados. Vencido el plazo con o sin el descargo, el expediente se remite a sala en un plazo no mayor de 10 días. La sala puede realizar las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabar información, ¿no? Y también se puede programar la audiencia de informes orales. La sala correspondiente emite su resolución determinando la existencia o no responsabilidad dentro de los 3 meses de recibido el expediente. O sea, cuando pasa a sala, cuando ya se remite a sala ya los actuados, ¿no? Una vez que se remite a sala los actuados, la sala tiene máximo 3 meses para emitir su resolución. Este plazo puede ser ampliado mediante algún decreto que determine la sala, ¿no? Cuando se haya dispuesto ampliación de cargos. O sea, si se inicia un procedimiento sancionador por algún cargo y luego hay una ampliación de cargos, ¿no? Eso puede determinar que el plazo se amplíe por 3 meses más. Si no se emite la resolución dentro de ese plazo, la sala mantiene la obligación de pronunciarse sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda. Ahora, acá no hay una denegatoria ficta ni nada de eso, ¿no? O sea, no quiere decir que si la sala no emite su resolución, porque no lo señala la legislación, ¿no? Ya no hay sanción, ¿no? Eso no ocurre por si acaso. La suspensión del procedimiento sancionador, o sea, una vez que se inicia un procedimiento sancionador, este procedimiento puede ser suspendido por mandato judicial vigente y debidamente notificado al OCE. A solicitud de parte o de oficio, cuando el tribunal considere que para la determinación de la responsabilidad se requiere contar con decisión arbitral o judicial, ¿no? Si hay un arbitraje de repente por la resolución de un contrato, no se puede pronunciar el tribunal hasta que no culmine el arbitraje, hasta que no se emite el laudo. La entidad bajo responsabilidad comunica al tribunal la conclusión del arbitraje o del proceso judicial, remitiendo el documento en un plazo no mayor de 5 días hábiles. El plazo de suspensión del procedimiento da lugar al plazo de suspensión de la prescripción. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Prescripción. Las infracciones, está en el artículo 262 del reglamento, las infracciones, las que hemos visto, estas 14 infracciones, ¿no? Para efectos de las sanciones, prescriben a los 3 años de cometida la infracción. Cuando yo cometí la infracción, ¿no? Máximo 3 años, si el máximo de 3 años no se emite la resolución de sanción y tampoco se inició la denuncia para que se suspenda el plazo prescriptorio, ¿no? La infracción puede prescribir, salvo el caso que fuera documentos falsos, que prescribe a los 7 años. Si la infracción es presentación de documentos falsos, prescribe a los 7 años. Este plazo de prescripción se suspende con la interposición de la denuncia. O sea, yo cometí una infracción. Ya cometí una infracción hoy día y comienza a correr el plazo de prescripción. En un año, por ejemplo, se presenta la denuncia al tribunal, ¿no? Se suspende el cómputo del plazo de prescripción, ¿no? Eso es lo que ocurre, ¿no? Si no se presenta la denuncia y pasaron los 3 años, ya prescribió la infracción y el tribunal no podría sancionar, ¿no? Pero lo que viene ocurriendo después de que antes de estos 3 años, ¿no? Pues son 3 años, es bastante tiempo, antes de que se cometió la denuncia y antes de que venzan los 3 años, ¿no? Se presenta la denuncia al tribunal
y el tribunal en ese caso ya pues tiene expedito el plazo para poder sancionar, ¿no? Evidentemente ya corrió, ¿no? Supongamos que han pasado 2 meses y 2 años y 9 meses, ¿no? Y recién se pone la denuncia. Quedarían solamente 3 meses para que se emita, para que prescriba el caso, ¿no? Pero como ya se presentó la denuncia, se suspende el plazo de prescripción, ¿no? La prescripción se declara de oficio o a pedido de parte. El tribunal debe verificar los plazos para determinar la prescripción. El tribunal podrá iniciar las acciones necesarias para determinar las causas y responsabilidad de la inacción administrativa. Claro, si la denuncia se presenta pues a los 5 o 6 años y ya prescribió, el tribunal en la resolución que emite declarando la prescripción de la infracción, ¿no? Determina el deslinde de responsabilidades y, de ser el caso, pues las sanciones, ¿no? Ahora, las sanciones que hemos visto, ¿no? También pueden ser graduadas, ¿no? Hemos visto pues de que de 3 a 36 meses o de 5 a 5% a 15%. O sea, en ese rango, ¿cuál es el criterio que utiliza el tribunal para determinar qué sanción va a aplicar, ¿no? Y son criterios de graduación de la sanción, la naturaleza de la infracción, la ausencia de intencionalidad del infractor, ¿no? Que eso lo hemos visto que son solamente para algunos supuestos, no para todos, la inexistencia o grado mínimo de daño causado a la entidad, el reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada, los antecedentes de sanción impuestas por el tribunal, ¿no? Si un proveedor no ha tenido nunca sanciones, va a ser su primera sanción, el tribunal gradúa y le puede poner la sanción mínima, ¿no? Pero si es un proveedor que tiene ya varias sanciones, el tribunal puede poner una sanción mayor. La conducta procesal, ¿no? Si el proveedor se ha personado, ha presentado sus descargos, ¿no? Ha actuado con una conducta adecuada, ¿no? También puede graduar la sanción. La adopción e implementación después de la comisión de la infracción y antes del inicio del procedimiento sancionador de un modelo de prevención debidamente certificado. Eso se refiere al ISO 37001, ¿no? Y luego se emitió el Decreto Supremo 38/2022, en octubre, creo que ha sido del año pasado, respecto a que las microempresas si han incurrido en infracción como resultado de la afectación de actividades productivas generadas por el COVID-19, esto fue por el COVID-19, ¿no? Porque por el producto del COVID, pues muchas empresas no pudieron entregar los productos o no pudieron suscribir el contrato, ¿no? Entonces, eso lo hizo que estén en un supuesto de infracción, ¿no? Entonces, se emitió una ley, vamos a ver ahorita más adelante, la ley 31535, ¿no? Que señaló pues que estas MIPES podrían también graduarse la sanción, ¿no? Si ellos acreditan pues de que la infracción fue producto de la crisis sanitaria, ¿no? Eso también es una situación más para solicitar la graduación de la sanción. Respecto a la graduación de la sanción, en los casos de los literales C, D, J, L y N, la graduación no puede dar lugar a sanciones por debajo del mínimo legal, ¿no? O sea, para estos casos no puede ser por debajo del mínimo legal, o sea, 3 meses o 36 meses. En los procedimientos sancionadores de competencia del tribunal no se aplican los supuestos eximentes establecidos en la ley del procedimiento administrativo general ni los supuestos de caducidad, ¿no? O sea, acá hay una excepción a la ley del procedimiento administrativo general. Si hubiera un concurso de infracciones, o sea, si hubieran varias infracciones, más de una, ¿no? En un mismo procedimiento de selección o en la ejecución de un contrato, se aplica la sanción que resulte mayor. En el caso que concurran infracciones sancionadas con multa e inhabilitación, se aplica la sanción de inhabilitación. Si el tribunal determina que un proveedor es sancionado, emite su resolución y señala que el proveedor va a ser sancionado, el proveedor puede presentar un recurso de reconsideración.
dentro de los 5 días hábiles de notificada o publicada la resolución que determina la sanción, debe adjuntarse una garantía por una unidad impositiva tributaria. Se puede subsanar la falta de esta garantía dentro de los 2 días siguientes. En el escrito que presenta de reconsideración se puede solicitar que se programe una audiencia pública. Si se declara fundado o en parte el recurso de reconsideración o se declara nulo el procedimiento sancionador, se devuelve la garantía. De declararse infundado o improcedente el recurso de reconsideración, se ejecuta la garantía. El tribunal debe resolver el recurso de reconsideración dentro de los 15 días hábiles siguientes, improrrogables, de presentada sin observaciones la reconsideración o luego de subsanado el mismo, si tuvo observaciones. La interposición de recurso de reconsideración difiere el inicio de vigencia, ¿no? Si se publica la resolución que sanciona a un proveedor y se presenta una reconsideración, se suspenden los efectos de esa resolución. O sea, no, el proveedor, si ha sido inhabilitado, por ejemplo, puede seguir contratando con el Estado hasta que el tribunal emita la resolución que resuelve el recurso de reconsideración. A eso se refiere esto, ¿no? El recurso de reconsideración suspende los efectos de la sanción, de la resolución que sanciona. En esta web, ¿no?, el tribunal publica la relación de proveedores que han sido sancionados por el tribunal, ¿no? Acá, por si acaso, pueden acceder ahí, ingresan para ver qué proveedores están sancionados. Contra la resolución que determina la sanción de un proveedor, ya no hay otra instancia administrativa, ¿no? Ya sea la resolución inicial o la de reconsideración, ¿no? Ya no se puede, ya no existe otra instancia, ¿no? Lo que se puede hacer es acudir al Poder Judicial en una acción contencioso administrativa dentro del plazo de 3 meses de notificada, ¿no? Contra la resolución que impone sanción o contra la resolución que resuelve la reconsideración y confirma la sanción, ¿no? Dentro de los 3 meses siguientes de notificadas, se puede acudir al Poder Judicial en una acción contencioso administrativa para solicitar que se deje sin efecto la sanción, y también se puede solicitar una medida cautelar a efectos de que se suspenda la sanción dictaminada por el Tribunal de Contrataciones con el Estado. Ahora, respecto a estas sanciones, el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no?, que contempla los impedimentos para contratar con el Estado, ¿no? Cuando un proveedor ha sido sancionado, ¿no?, también, ¿no?, puede acarrear, ¿no?, que se presenten algunos de los supuestos de impedimentos, que son los que vamos a ver ahora a continuación, ¿no? Por ejemplo, señala los literales L, O y S del artículo 11 que están impedidos de contratar con el Estado, de ser participantes, postores o contratistas, las personas naturales o jurídicas inhabilitadas o suspendidas para contratar con el Estado, ¿no? O sea, este es un impedimento. O sea, si está inhabilitada, aparte está impedida, ¿no? O sea, es una inhabilitación y un impedimento. Pero además dice que las personas naturales o jurídicas a través de las cuales, por razón de las personas que las representan, las constituyen o participan en su accionariado o cualquier otra circunstancia comprobable, se determine que son continuación, derivación, sucesión o testaferro de otra persona impedida o inhabilitada, ¿no?, también está impedida, ¿no? O sea, si un proveedor es sancionado, pero trata de ver alguna figura, ¿no?, para continuar contratando con el Estado, ¿no?, a través de una sucesión, una derivación o un testaferro, ¿no?, también es un supuesto de impedimento, ¿no? Dice, independientemente de la forma jurídica empleada para eludir dicha restricción, tales como fusión, escisión, reorganización, transformación o similares, ¿no?
que eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Y en todo proceso de contratación y siempre que cuenten con el mismo objeto social, o sea, una empresa que es sancionada, si es que hay otra persona jurídica que cuente con el mismo objeto social, por las personas que se encuentren sancionadas, cuyos integrantes sean sancionados. Dice, el impedimento es aplicable, dice, cuyos integrantes formen o hayan formado parte en la fecha que se cometió la infracción. O sea, si dos personas jurídicas tienen los mismos representantes, ¿no? Accionistas, apoderados, representantes legales, y tienen el mismo objeto social, esa persona también está impedida. Y acá, para estos efectos, dice, por integrantes se entiende a los representantes legales, integrantes de los órganos de administración, socios, accionistas, participantes o titulares. Para el caso de socios, accionistas, participantes o titulares, el impedimento se aplica si la participación individual o conjunta es superior al 30% del capital o patrimonio social. O sea, quiere decir que la sanción a un proveedor puede también determinar el impedimento de contratar con el Estado de otro proveedor, ¿no? Que esté vinculado por alguna de estas situaciones que estamos viendo, ya sea por tratar de eludirlo, ¿no? A través de una derivación, sucesión o testaferro, o porque tienen, ¿no? Integrantes comunes, ¿no? Representantes legales, socios, accionistas, ¿no? También afecta a las empresas vinculadas, ¿no? O sea, cuidado con eso, por eso es importante que conozcamos esto del régimen del sancionador, ¿no? Ahora, les decía yo, pues, que se dictó la ley 31535 a efectos de que las microempresas que fueron sancionadas, ¿no? O puedan tener acceso a contratar nuevamente con el Estado, ¿no? Porque evidentemente, pues, el COVID ocasionó que muchos proveedores estaban siendo sancionados, ¿no? Y se dictaminó, pues, un régimen de graduación para las MIPES, ¿no? Y también que se solicite la redención de la sanción a las MIPES, o sea, las MIPES que habían sido sancionadas tienen tienen la posibilidad de solicitar la redención de la sanción, que se cambie la sanción de inhabilitación por multa. Y luego se dio un decreto supremo, ¿no? Aclarando cómo se iba a aplicar este régimen de las redenciones, ¿no? Y se incorporó la 14ª disposición complementaria, que señala que para poder acogerse a esta redención, las MIPES tenían que presentar una solicitud dirigida al tribunal debidamente sustentada, adjuntando constancia de estar inscritos en la MIPE y asimismo debía acreditarse que se cumplen las siguientes condiciones: que no se le haya otorgado redención a la sanción, o sea, que ya no tenga una redención, que la sanción que busque redimir no sea de multa ni inhabilitación definitiva, o sea, tiene que ser inhabilitación temporal. La sanción de inhabilitación temporal se solicita por primera vez por las infracciones cometidas, que la sanción de inhabilitación haya sido impuesta durante el estado de emergencia nacional como consecuencia del COVID-19 y que la infracción sea resultado de la afectación de las actividades productivas o de abastecimiento generada por la crisis sanitaria. O sea, en resumen, pues, solamente pues, podría aplicar la resolución del contrato, ¿no? La no suscripción del contrato, ¿no? Porque los demás casos en realidad no tienen afectación del COVID, ¿no? Desistirse o retirar injustamente la oferta, bueno, también podría ser, ¿no? Bueno, por culpa del COVID no suscribo el contrato, retiro mi oferta. Claro, los precios subieron, ¿no? No firmé el contrato, ¿no? Pero contratar con el Estado estando impedido, eso no es sujeto a redención. Yo he revisado varias resoluciones del tribunal resolviendo sobre solicitudes de redención y hasta ahora no he encontrado una en la que se haya aceptado, porque el problema viene acá, ¿no? Que el que solicita la redención tiene que acreditar, ¿no? Que la infracción fue generada por la crisis sanitaria.
¿no? Por ejemplo, si yo presento un documento con información inexacta o falsa, el COVID no tiene culpa de que yo presente ese documento con información inexacta o falsa, ¿no? O si contrato con el Estado estando impedido, tampoco tiene culpa el COVID, ¿no? Pero sí puede tener culpa el COVID, pues, ¿no? De que yo retire mi oferta o que la entidad resuelva el contrato o que no suscriba el contrato, ¿no? En esos casos sí aplicaría esta redención. Ok, con eso terminamos la parte expositiva. Estamos mostrando en pantalla el modelo de certificado que van a recibir los que están siguiéndonos por GoToWebinar, ¿no? Es un certificado muy sencillo que emite GoToWebinar, que no tiene firmas, no aparece el número de horas. Nosotros podemos emitir un certificado opcional, aquellos que quieran lo solicitan, ¿no? Puede ser un certificado por cada seminario al que están participando, un certificado por los 12 temas principales, ¿no? Los que los han seguido, y si no pudieron participar en alguno, solicitan acceso al video para poder completar y solicitar un certificado por 60 horas lectivas con el título de Contrataciones exitosas con el Estado 2023. O un certificado por 120 horas lectivas, los que acrediten haber participado o visto los videos de los 12 temas principales y al menos 8 de los 12 complementarios y desarrollan un caso que les vamos a enviar, ¿no? Entonces son certificaciones opcionales. Y en pantalla la presentación del servicio de Licita Fácil que les damos a nuestros clientes, ¿no? Que es un servicio de asesoría integral durante todo procedimiento de contratación con un pago fijo al mes. En pantalla los datos de contactos, la página de compras estatales, donde todos los días publicamos información relacionada a las compras públicas en el país y a corrupción en este sector, la presentación del servicio de Licita Fácil, que sale en un instante. La información de los seminarios se publica en esta dirección, licitafacil.pe/webinar. Mi correo personal, aquellos que deseen comunicarse conmigo, el correo de denuncias, si alguien conoce de alguna irregularidad en un proceso, nos informa para poder evaluar y de ser el caso se publica en nuestro portal. Mi teléfono personal con WhatsApp para aquellos que deseen comunicarse conmigo y los accesos a redes sociales. Con esto damos por culminada la parte expositiva. Vamos a pasar a la sesión de preguntas, agradeciendo a los que nos han seguido por Facebook Live, YouTube Live y LinkedIn. Nos quedamos solamente con los que están en GoToWebinar para la sesión de preguntas. Muchas gracias a los que están por Facebook Live, YouTube Live y LinkedIn, recomendándoles que en los siguientes eventos participen pues por GoToWebinar para que tengan acceso a la sesión de preguntas y al certificado digital que emite GoToWebinar. Voy a hacer unos ajustes a mi panel de control para pasar a la sesión de preguntas. Algunos parece que no han podido descargar las diapositivas, me están mandando mensajes, pero me envían un mensaje al correo, por favor, solicitando las diapositivas, ¿no? A este correo de acá. A este correo me envían un correo o por WhatsApp me solicitan las diapositivas con su correo para podérselas enviar, ¿no? Están en el panel de control, pero parece que algunos han tenido dificultades o tienen dificultades para poderla descargar. Muy bien, entonces abrimos la sesión de preguntas. Los que tengan alguna pregunta y tengan el micrófono en su dispositivo, levanten la mano para poder activar su micrófono y poder contestarla. No veo preguntas. A ver, Miguel Ángel Jiménez está con la mano levantada. Miguel Ángel, buenas noches. ¿Cuál es tu pregunta? Doctor, buenas noches. Una consulta. ¿Me escucha, verdad? Sí, claro. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Mire, nosotros somos una empresa que, bueno, hemos sido sancionados o inhabilitados por nuestra RNP por la OCE, ¿no? Y bueno, nos han multado, ¿no? Había una notificación con fecha 12 de enero del presente año y lamentablemente no hemos podido verificar ello, ¿no? Porque no teníamos acceso al correo. Y podríamos en ese plazo, ¿no? Creo yo que la OCE da un plazo para poder nosotros dar un descargo, ¿verdad? Correcto, Entonces, 10 días.
y lamentablemente no hemos podido visualizar. Mi consulta es si se puede cambiar ese correo, ¿no? O cómo, cuál es el siguiente paso para hacerlo. Tendría que consultarlo con el OCE, la verdad que no sabría indicarle. Creo que sí hay un formulario de cambio de correo, ¿no? Sí se puede, ¿no? Pero tienen que verlo con el OCE, que Ahora, le haga- Sí. ahora, en este caso, cuando nosotros como empresa queremos presentar un descargo a la OCE por esta inhabilitación, nosotros somos proveedores por acuerdos marco, Ujú. vendemos por Perú Compras, y bueno, lamentablemente no hemos podido vender al Estado por esta inhabilitación. ¿Podríamos poder solicitar una medida cautelar? ¿Se podría o no? ¿O Claro, eso es ya solamente... podrían ir al Poder Judicial y presentar una medida cautelar, ¿no? Ahora, que se la den, eso sí es un poco complicado. Muchos jueces no están dando medidas cautelares, ¿no? Pero bueno, pueden intentarlo, ¿no? Está previsto en la normativa, ¿no? Se puede hacer. Sí se puede entonces, ¿no? Sí se Claro. puede. Ya, Ujú. listo, doctor. Gracias. Ah, ok. Marcos Heredia, estás con el micrófono apagado, Marcos. Marcos, prende tu micrófono. Te escucho, Marcos. Hola Oscar, buenas noches. Está claro todo el proceso de eso, pero yo quisiera saber en el caso de las entidades, ¿no? Ellos no cumplen cuando ya se ha terminado el proceso en pagarle al proveedor, ¿no? ¿Qué hacer en ese entonces, ¿no? Bueno, en ese caso la normativa prevé que el proveedor puede solicitar el reconocimiento de intereses, que en realidad es muy bajo, 3 o 4% anual, y adicionalmente puede solicitar pues la aplicación de sanciones a los que resulten responsables, ¿no? El reglamento señala claramente que la entidad tiene un plazo para emitir la conformidad y tiene un plazo para efectuar el pago. Y también señala que eso es bajo responsabilidad. O sea, el funcionario que la responsabilidad no la hace en los plazos establecidos, no puede ser sancionado. Lo mismo el funcionario que tiene, o él o el funcionario que tiene la responsabilidad del pago, si no lo hacen en los plazos establecidos, no puede ser sancionado. Asimismo, el Código Penal de nuestro país establece, ¿no?, que son delitos, ¿no?, la omisión de funciones, el retraso en el pago, ¿no? No sé, hay una serie de delitos que podrían estar relacionados con el retardo en el pago. Entonces, lo que uno tiene que hacer, pues, en estos casos es enviar carta, ¿no? Enviar una carta notarial solicitando que se haga el pago, ¿no? Y si no se hace este pago, formular las denuncias ante el órgano de control interno o Contraloría y de ser el caso a la Fiscalía, ¿no? No, lamentablemente no hay otros mecanismos. No es que yo pueda avisarle al OCE para que el OCE lo presione, no, al tribunal, ni el OCE ni el tribunal tienen nada que ver ahí. Francisco Quispe, estás con el teléfono, perdón, el micrófono apagado. Francisco, te escucho. Buenas noches, doctor. Sí, justo lo que dijo el señor hace poco. Nosotros tenemos, entre muchas cosas, el tema de pago, ¿no? Con el Estado. Entonces, lo que hacemos, muy aparte de que sabemos que el interés es muy bajo y a veces ni vale la pena, esto, nos enviamos a Infocor y averiguamos quién es el gerente y lo ponemos de frente, porque la ley nos contempla. O sea, nos indicaron que sí podemos hacer eso de copy. Pero cuando hacemos eso nos amenazan con que nos van a quitar como proveedores y cosas por el estilo. Eh, He permitido lo que hago, o sea, no es una parte de la cobranza, podría ser de esta forma colocarlo, lo hemos colocado, ¿ah? Y recibimos al rato ya correos indicándonos que no debemos hacerlo adherente, que es una situación con logística o tesorería. Eh, Como quieren evitar las responsabilidades, ¿no? Nosotros proseguimos hasta el final, con todas las amenazas que nos hacen, ¿no? Claro. ¿Sería bien el procedimiento que estamos haciendo? Pregunta. Sí, yo pienso que sí, ¿no? O sea, justamente lo que no hay que hacer es quedarse con los brazos cruzados, ¿no? Tenemos que accionar, pues si no, no nos van a pagar y estos se van a seguir acostumbrando a hacer lo mismo con otros proveedores, ¿no? Siempre les he recomendado yo de que no nos quedemos callados, ¿no? Reclamemos, quejémonos, denunciemos, porque si no, esto no va a cambiar nunca. Si podemos accionar ante el Contraloría, órgano de control interno, Fiscalía, y ahora que nos dice también Infocor, la verdad desconocía que esto se pueda eh, denunciar a Infocor. Bueno, si tú me dices de que sí, en buena hora, ¿no? La cosa es no dejar que esto siga ocurriendo, ¿no? Luz Guía, buenas noches, tu pregunta, Luz.
Buenas noches, doctor. Ante todo, agradecer por su excelente exposición. Una consulta respecto al procedimiento sancionador contra proveedores. En el caso de proveedores que por X razones le resuelven la orden de compra en el tema en el ámbito de Perú Compras y no deduce controversia y es decir, nunca lleva a arbitraje. Sin embargo, dentro de la normativa de Perú Compras le aplican sanción, excluyéndolo del acuerdo, ¿no? De la plataforma. Y luego, doctor, ¿se configuraría doble sanción si se apertura a su vez proceso a través del Tribunal de Contrataciones por esta resolución consentida? Habría que revisar resoluciones del tribunal. Me parece que sí, ¿ah? Me parece que sí he visto resoluciones, porque una cosa es que te suspendan, ¿no? En tus derechos de seguir vendiendo en acuerdo marco, y otra cosa es que el tribunal te sancione, ¿no? Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, algunos dicen de que debería aplicarse el non bis in idem, que es no se puede aplicar dos sanciones por un mismo hecho si es que ya se está viendo en la fiscalía, por ejemplo, una presentación de documentos falsos, que ya el tribunal no podía sancionar, ¿no? Pero hay varias resoluciones que dicen de que esto no es correcto, porque una cosa es el tema penal y otra cosa es el tema administrativo, ¿no? En este caso, no, yo pienso de que lo que está haciendo Perú Compras no es una sanción, ¿no? Sino está haciendo no es una inhabilitación, sino está haciendo una suspensión, ¿no? De todas maneras, como tarea voy a tratar de revisar resoluciones, pero no he visto ninguna que se aplique el non bis in idem en este paso de acuerdo marco, ¿no? Pienso que sí, pienso que en mi opinión sí puede proceder que el Perú Compras suspenda, ¿no? El acceso para que este proveedor esté en acuerdo marcos y paralelamente se inicie un procedimiento sancionador en el tribunal. Uber Ríos, buenas noches. ¿Alguna pregunta, Uber? Sí, doctor. Gusto de saludarlo. Una consulta. Sí. En la diapositiva número 5, en la potestad sancionadora, el artículo 50.1 dice: el Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, etc. Mi consulta es: ¿cuál sería la causal para que sancione a un participante en un proceso de selección, si solamente se registró como participante? Claro, lo que pasa es que acuérdate de que esto ya viene de hace muchos años, esta normativa que se sigue copiando, y anteriormente el registro de participantes no era electrónico, ¿no? Sino era en físico, ¿no? O sea, por ahí puede ser una explicación respecto al registro, pero un participante podría estar presentando de repente, no sé, pues información inexacta al momento de formular una consulta, ¿no? Presenta una consulta y dice, yo soy una pequeña empresa y esto, y sin embargo uno verifica y no es una pequeña empresa, ¿no? Me imagino, ¿no? Podría ser por ahí, ¿no? Exacto. O sea, yo creo que esa es la causal. Claro, o sea, pero acuérdate que la normativa, pues, tiene errores, ¿no? Que debe ser corregida, y fue hecha, pues, hace muchos años, ¿no? La 3025, creo que tiene ya como 6 o 7 años, ¿no? Y antes no todo el registro era, pues, electrónico, ¿no? Había que ir a las entidades a registrarse y uno podría ir de repente presentar algo que no esté bien, ¿no? Ok, Uber. Ok. No tengo más preguntas, no hay manos levantadas, no veo preguntas en el chat. José Rodrigo. José Rodrigo, habilita el micrófono, José Rodrigo. José Rodrigo, habilita tu micrófono. Ya, ahora sí, José Rodrigo. Doctor, buenas noches. Gracias por la respuesta. Quería que nos detalle o nos explique un poco más sobre las atenuantes o las razones por las que el tribunal podría mandar al archivo una resolución de una entidad en el caso de que esta entidad haya
sancionado a un proveedor de Perú Compras. O sea, le amplío un poco más. No, Ocurre que, sí, le explico un poco. El tribunal manda al archivo una solicitud de aplicación de sanción cuando determina que no hay causal para iniciar un procedimiento sancionador. Ya, pero hay una parte donde dice la norma que podría, o sea, la entidad está obligada a sustentar el impacto que ha tenido esta no atención, ¿no? ¿Correcto? Eso es posible de que si la entidad no sustente correctamente este daño o este impacto que haya tenido, el tribunal pueda tomar la decisión. El impacto está referido, a ver, si es que hay un impacto, quiere decir de que se ha habido una infracción, ¿no es cierto? Pero cuando se solicita el impacto de esta infracción a la entidad, es para la graduación de la sanción, ¿no? Acuérdate que en la graduación se puede graduar la sanción de acuerdo al daño ocasionado a la entidad. Si el daño es mínimo, se puede reducir la sanción. Pero si esta infracción del proveedor ocasiona un daño grave a la entidad, la sanción va a ser mayor. Cuando se pide que la entidad diga, oye, en tu informe que me vas a enviar, ¿no? Dime cuál ha sido el impacto de la infracción del proveedor. Si la entidad dice, oye, mi daño ha sido enorme, ¿no? 1 millón de soles, 2 millones de soles, entonces la sanción va a ser mayor. Pero si no ha habido mucho daño, el tribunal pues va a graduar la sanción a una sanción menor, ¿no? Para eso se pide el impacto. ¿Ok? Arturo Lazo, habilita tu micrófono, Arturo. Arturo Lazo. Sí, ¿qué tal? ¿Se me escucha? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, te escucho. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias por la exposición. Sí, bueno, mi consulta era más por un caso específico. En el momento que mencionó los consorcios, mire, con respecto, estoy viendo un caso muy particular. Bueno, es un tema de que no se perfeccionó un contrato y sé que era un consorcio, eran 4 empresas que se juntaron para ello. Entonces, yo entiendo que por default la idea o sea, cuando entra un consorcio tiene responsabilidad solidaria ante cualquier inconveniente que se pueda dar, ¿no? O sea, si se sancionan las 4. Sin embargo, quería saber, o sea, entiendo también que se estipula que si hay o sea, si se establece que sea una responsabilidad dividida, se hace de esa forma. Y si en este caso no se establece de forma precisa que existe una responsabilidad dividida, pero por ejemplo, en el tema tributario sí se estableció que era una responsabilidad individual de cada una de las partes, de ahí podría partir para también que llegar a que la sanción o en general cualquier otro, no sé, problema que se puede presentar sea de forma individual. El tribunal necesita contar con elementos fehacientes, ¿no? Y objetivos que le permitan determinar si se puede individualizar a alguno de los integrantes del consorcio. Pero si no tiene con esa información que es indubitable, fehaciente y objetiva, no va a poder aplicar la individuación, ¿no? Por ejemplo, sin la promesa formal del consorcio, en un caso de un consorcio, ¿no? Si hubiera puesto el integrante del consorcio A tiene la obligación de tramitar, ¿no? Y conseguir y presentar la carta fianza de fiel cumplimiento para la suscripción del contrato, ¿no? Se pone en la promesa formal del consorcio. Y no se logra suscribir el contrato porque no se consiguió la fianza, entonces en ese caso, si el tribunal tiene elementos suficientes para decir, oye, este consorcio de 3 empresas no logró suscribir el contrato porque el integrante A tenía la obligación de conseguir la fianza y no la consiguió. Por lo tanto, lo sanciono solamente a él y eximo de responsabilidad a los otros 2. Pero sin la promesa formal de consorcio, no existe información suficiente que le permita al tribunal determinar al responsable, va a sancionar a todos. Ok, entiendo. Muchas gracias. Ok, Arturo. No tengo más preguntas, no veo más manos levantadas, no veo preguntas en mi módulo de preguntas.
A ver, Adolfo Paredes. Adolfo, bajaste la mano, Adolfo, no sé si quieres preguntar o no. Levantaste la mano, pero la bajaste. Adolfo Paredes. Adolfo, buenas noches, te escucho. Doctor, una pregunta. Mire, respecto a ese artículo 258 del reglamento, se menciona que en el caso de una sanción administrativa, ¿me escucha, doctor? ¿Me escucha? Sí, te escucho, claro. Ya, el caso del artículo 158 dice de que se impondrá una sanción, salvo dice que por la naturaleza de la infracción, la promesa formal, contrato de consorcio o el contrato suscrito por la entidad puede individualizarte la responsabilidad. Dice, la carga de prueba de la individualización corresponde al presunto infractor. Ahora, habla sobre que primero se revisa, digamos, la promesa formal del consorcio, el contrato de consorcio y el contrato con la entidad. Imaginémonos que en la promesa formal del consorcio se diga que el responsable de los documentos técnicos todos los contratistas, digamos, todos los contratistas. Y en el contrato de consorcio dice que individualizan que el responsable de la presentación de los documentos técnicos es, digamos, uno de ellos. Dígame, ¿cuál de ellos vale para que individualicen la sanción? Si en la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio en este caso, porque usted sabe que la promesa formal de consorcio se presenta primero para presentar la propuesta y después posteriormente se hace un contrato de consorcio legalizado, etcétera, ¿no? Entonces, si en el contrato de consorcio se ha puesto en forma diferente a lo que dice la promesa formal de consorcio, ¿cuál de los dos documentos prevalece? ¿Qué tipo de infracción es, me decías? Por ejemplo, diríamos documentos técnicos o documentos de los profesionales, ¿no? Se presenta y dice que el responsable... Presentación de documentos inexactos. Sí, por ejemplo, se presentan tres contratistas, 3 en el consorcio. El tercero, en la primera promesa formal de consorcio dice que los 3 son responsables. Pero en el contrato del consorcio dice que uno solo, nomás de ellos, es el responsable de la presentación de los documentos falsos. Pero es que tenemos que ser objetivos. A ver, si la infracción se está cometiendo en la presentación de ofertas, ¿no? El contrato de consorcio es posterior a la presentación de ofertas. Entonces, no tiene validez. No se puede tomar la información que está en este contrato, sino tiene que tomarse la información que está en la promesa, que es la que se presentó con la oferta, ¿no? Entonces, lo que va a valer es esto. Además, acá señala bien claro que el criterio de contrato de consorcio, ¿no? Tiene que verificarse que sea veraz y que no modifique las obligaciones estipuladas en la promesa formal de consorcio. O sea, lo que vale es esto, ¿no? Aparte, la directiva 005 de consorcio señala que el contrato de consorcio no puede modificar las obligaciones. O sea, lo que va a valer es esto, acuérdate, porque la infracción se cometió en la presentación de ofertas y la promesa de consorcio se presentó en la presentación de ofertas. El contrato de consorcio es posterior. O sea, no es de fecha cierta. Esto es lo que vale. ¿Okay? Pero si el tribunal, digamos, tiene los dos documentos, ¿a cuál le da prevalencia? Promesa formal de consorcio. A la prueba ya. Gracias, doctor. Ok. A ver, no veo más manos levantadas. No veo preguntas en el chat. Son 7:22. Miriam Cervantes. Miriam, habilita el micrófono, Miriam. Miriam, habilita tu micrófono. Miriam, te escucho. Buenas noches, doctor. Disculpe, si bien es cierto, el día de hoy la capacitación es en referencia a sanciones en consorciados, pero hago la consulta en referencia al artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, que justamente está en pantalla, en donde hace mención que las multas no pueden ser menores al 5% o ni mayores al 15%, pero en este caso, en la etapa de perfeccionamiento de contrato, la entidad, bueno, si bien es cierto, ahora tienen la potestad de, valgan las criolladas peruanas, la potestad de hallar errores
en donde no hay o errores los más mínimos que sean para poder retirar la buena pro. Aún así, por más de que el error sea mínimo, ¿estoy afecta a pagar este 5% en el caso de que me han quitado la buena pro de un proceso, señor? ¿O tengo la posibilidad de hacer una apelación? No, o sea, si la entidad ha determinado la pérdida de la buena pro de manera injusta, injustificada e ilegal, tú puedes apelar. Tú puedes ir al tribunal en una apelación, ¿no? Si tú no estás de acuerdo con esa pérdida de la buena pro, ¿no? Tienes todo tu derecho de apelar. Si no apelas y esa pérdida de la buena pro queda consentida, entonces te van a iniciar un procedimiento sancionador. Ya. Y al ser la primera vez que voy a estar involucrada en este tema de un proceso sancionador, ¿podría recaer en multas según lo que estoy entendiendo? Claro, una multa del 5%, como mínimo, del monto de tu oferta. Ok. Gracias. Ok. Sí, efectivamente, los micrófonos de todos están muteados. Los que quieran hablar o hacer una pregunta tienen que levantar la mano. Levantan la mano y yo habilito el micrófono, pero solamente de las personas que están levantando la mano. Ever Zabaleta, tú estás con el micrófono apagado, Ever. Habilita tu micrófono si quieres consultar, Ever. Yo ya te habilité el micrófono. Buenas noches, doctor. Escucho, Ever. Una consulta. Al terminar el proceso sancionador, ya termina tu sanción, ¿hay que presentar algún otro documento para seguir contratando con el Estado o automáticamente puedo ya comenzar a licitar? No, automáticamente el OCE debe levantar la suspensión en el RNP, ¿no? Ahora, se recomienda evidentemente verificarlo, ¿no? Tienes que verificar que efectivamente el OCE haya levantado la sanción en el RNP, ¿no? Y si no lo ha hecho, ahí sí tendrías que presentar una carta indicando, oye, ya pasó el plazo, ¿no? Levántame mi sanción o el registro que tienes, ¿no? Ever Zabaleta. El RNP ya aparece en el sistema. Sí, correcto, así es. El RNP siempre está en el sistema, sino que apareces como inhabilitado, ¿no? Pero ya luego de que culmine el plazo, el OCE tiene la obligación de modificar esa condición. Si no lo hace, en ese caso sí tienes que pedir que se corrija, ¿no? El segundo, levantas la mano y te vas. Por eso no puedo habilitarte el micrófono, segundo, porque te veo a cada rato que levantes la mano y luego no te encuentro, segundo. No estás con la mano levantada, segundo, por ejemplo, ahorita, ¿ves? Por eso que no puedo habilitar tu micrófono, segundo. No sé qué está pasando. Ahora sí, quédate ahí, no bajes la mano. Segundo, te escucho. ¿Cuál es tu pregunta? Doctor Oscar, buenas noches. Le saluda segundo Ceballos Delgado. Tenía dos preguntas, pero una ya fue contestada con un participante. La segunda pregunta es, el Ejecutivo ha aprobado una nueva ley de contrataciones y ya lo mandó al Congreso. ¿Qué noticias, qué novedades tenemos sobre esa ley? El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de contratación del Estado. Ese proyecto recién va a ser enviado al Congreso para que se promulgue, ¿no? O sea, honestamente no tengo información de cuál sea el proyecto. He pedido a algunos amigos que traten de conseguirme el proyecto, pero no tengo información. Honestamente no tengo información. Yo espero que se corrija el régimen de sanciones, porque en mi opinión particular, ¿no? Se está sancionando a proveedores, pues, que no deben ser sancionados, ¿no? O debe haber otra forma de sancionar, ¿no? Y hay empresas que están quebrando por sanciones que muchas veces son injustas, ¿no? Creo que debería volverse a que estas sanciones, la responsabilidad sea subjetiva y no objetiva, ¿no? Pero bueno, esperemos a ver qué noticias nos tienen los legisladores, ¿no? Por el momento yo no tengo información de ese proyecto, ¿no? He pedido a algunos amigos que me lo consigan, pero no lo he logrado. Si alguien tiene, bueno, en buena hora que lo comparta para poderlo analizar, ¿no? Muy bien, amigos, con esto damos por culminada la exposición del día de hoy. Nos vemos el próximo jueves, igual el 29, a pesar que es feriado, vamos a estar con ustedes 29 a las 7 de la noche en el tema casos prácticos de
modificaciones al contrato. Que tengan un buen fin de semana. Hasta otra oportunidad.